Hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo. Nos encontramos en el capítulo 13. Entonces voy a invitarle que vaya ahí a su Biblia, a su aplicación, y esté ahí en este pasaje central que es en el que vamos a estar el día de hoy, en el capítulo 13. El tercer sermón o tercer discurso del Señor Jesús plasmado en el Evangelio de Mateo. El discurso o sermón por parábolas. ¿Sí? Recordemos que Mateo normalmente los eruditos, los estudiosos bíblicos lo suelen dividir en 5 secciones. Cada sección de ellas, Mateo se encargó de dejarnos un discurso largo de Jesús. Cada una de esas secciones, de esas 5 secciones, termina con un discurso largo de Jesús. Y nos encontramos precisamente en el capítulo 13, en este discurso o en este sermón por parábolas, conocido de esta forma. Recordamos también que una parábola es una comparación de algo cotidiano, ¿cierto?, para establecer una verdad espiritual. Es lo que hacía el Señor Jesús. Eso es interesante, importante que también tengamos claro que en el capítulo 13, este capítulo 13 comparte contexto con el capítulo 11 y capítulo 12, donde hemos venido viendo las diferentes reacciones de las personas frente al mensaje de Jesús. Vemos que si bien algunos le siguen, muchos lo rechazan, no aceptan sus palabras, no lo rechazan, y de hecho varios ya han hecho consejo para destruirle, ¿cierto? Eso es interesante. Miren, y esto a mí me voló la cabeza. Muchos comentan que las parábolas surgen también como una respuesta a la respuesta de la gente, una respuesta de Jesús a la respuesta de la gente. ¿En qué sentido? En que la parábola trazaba como una línea, creando la necesidad real y auténtica de las personas que realmente querían más de Dios y saber de estos misterios revelados a través de Jesús. Entonces, estas personas que tenían esa sed real se acercaban más. Pero a la vez la parábola trazaba esa línea en que aquellos que no y que ya habían decidido no creer en Él, pues se iban, y los misterios del reino de Dios no les serían revelados a ellos. Eso me pareció brutal. Ahora, el discurso en parábolas también nos muestra los fundamentos del reino de los cielos, los fundamentos del reino de Dios. En otras palabras, el fundamento del mensaje de Jesús. O sea, este discurso en parábolas, aquí está resumido los fundamentos del mensaje de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso es tan importante. Y si bien estuvimos estudiando la parábola del tesoro en nuestra reunión anterior, la parábola de la perla, ¿recuerdan? La parábola de la red y la parábola del padre de familia o del escriba docto, ¿sí? Y ahí terminábamos en nuestra reunión anterior, y hoy vamos a estar comenzando precisamente ahí, en el verso 51, y es para eso, para tener aún más contexto y observar mucho mejor el pasaje del día de hoy. Hoy no los demoró mucho, sí, así dice todos los domingos, o así dicen todos. Hoy no los demoro mucho, espero. Entonces, estamos claros hasta ahí. Todo esto para dar contexto, nuestro warm-up, ¿no? Nuestro calentamiento, para saber dónde estamos, qué vamos a leer, qué vamos a estar observando el día de hoy. ¿Me siguen? ¿Estamos claros? ¿Cierto? Súper claros. Ok, entonces vamos a ir ahí. Capítulo 13, el final del capítulo 13, verso 51 al 58. Exacto. Si tiene un título ahí, de pronto su Biblia dice Tesoros Nuevos y Viejos. Estaremos leyendo desde el verso 51 hasta el verso 58, y con eso estaremos culminando el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. O sea que en nuestra próxima reunión estaremos estrenando capítulo. ¿Vale? Dice así, acompáñeme, verso 51, Tesoros Nuevos y Viejos. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra, o sea, ¿a dónde? A Nazaret, ¿cierto? A su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, esta frase famosa, hoy la estaremos analizando también: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el verso 58 finalmente dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos regalas de abrir las Escrituras el día de hoy. Gracias, Señor, porque podemos sentarnos a la mesa y escucharte hablar. Ahora permítenos ver en ella las maravillas de tu ley, Señor, y contemplando tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos precisamente al final del capítulo 13, lo que muchos llaman el epílogo del tercer discurso de Jesús. ¿Un epílogo qué es? Una recapitulación de lo dicho en un discurso o de lo dicho en alguna composición literaria. Muchos le llaman así, que esta última parte es el epílogo de este capítulo 13. Ahora me encanta que en el verso 51 Jesús comienza preguntando a los discípulos que si habían entendido, ¿cierto?, lo que Jesús venía hablando. Y esa palabra entender es interesante y es importante porque nosotros solemos relacionarlo netamente con un concepto intelectual y ya, ¿sí? Pero no es necesariamente eso también. Es una verdad que sí bien entra en nuestra mente, pero también se hace vida en nosotros, ¿sí? Es algo más profundo que algo simplemente intelectual. No es solamente conocimiento, sino algo que se hace real en nuestra vida. Es una palabra más profunda, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos claro para lo que vamos a seguir viendo ahorita. Ahora, dice el verso 52, y aquí ya vamos a empezar a observar bien así con lupita. Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos. Hagamos una exégesis pequeñita de este verso, mirando un poquito de etimología y las palabras usadas originalmente, para tener claridad y bueno, de lo que quiero hablar el día de hoy. Palabras claves: un escriba, ¿cierto? Gramateus, originalmente alguien que sabía leer y escribir, pero dentro del concepto y dentro del contexto judío, pues alguien que sabía y que conocía perfectamente la ley de Dios. Súper claro, ¿cierto? Ahora, esta palabra, todo escriba, docto, ahí, esto me encanta. Escriba, docto en el reino de los cielos. Esta palabra docto, miren, tiene que ver con ser instruido. Ser instruido, ¿sí? Todo escriba, está hablando de alguien de posición, ¿cierto? Instruido. Es más, si acabamos más profundo, tiene que ver con hacerse discípulo. Con eso tiene que ver esta palabra docto, ¿sí? Todo escriba, docto, hecho discípulo. Yo quiero que empecemos a ver el contraste de estas dos cosas para las personas de la época que están escuchando. Y Jesús está diciendo, todo escriba, todo aquel que conoce la ley, que tiene una posición, esa persona, ese estrato, ¿sí? Todo escriba, hecho discípulo. Hay un contraste ahí súper interesante, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos presente. Dice que en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Ahora, el escriba, alguien importante en la época, pero ahora en el reino, él se ha hecho discípulo, ¿cierto? Ahora, un discípulo que sigue a Jesús y que hace todo lo que implica seguir a Jesús, ¿ok? Entonces viene a ser, y esto me encanta, viene a ser como un gran maestro o como alguien con una gran posición. No, es semejante a ¿qué? A un padre de familia. Quiero que miren los contrastes que hay. Todo escriba, docto, que se hace discípulo, es semejante a una eminencia, a una gran persona, no, a un padre de familia, que se supone que un padre de familia, ¿qué hace? Cuéntenme, que provee, ¿cierto? Que cuida, que sustenta, que aconseja, en otras palabras, que sirve, ¿sí? Esto es interesante, es muy importante y es algo de lo que hablamos aquí en Semilla. Dios nos ha llamado en últimas es a servirnos unos a otros, ¿sí? A servir en amor a los demás. Ahora, así como nuestro Señor, que no vino a ser servido, sino a servir
¿Hasta qué punto? A dar su vida en rescate por muchos. Este escriba que ahora se hace discípulo. Me encanta. Matthew Henry comenta: Jesús alude a un nuevo tipo de escriba. Uno que no solo conoce la ley antigua, que son esas cosas viejas que ahorita vamos a meternos ahí, sino que también abraza la enseñanza del reino, que son estas cosas nuevas. El padre de familia representa a alguien responsable por alimentar a otros, ¿sí? Los discípulos deben compartir tanto la tradición como la revelación presente. Ahora, esto es interesante porque Jesús lo que está hablando aquí, como decía mi esposita hace un ratico, es del discipulado. Como iglesia creemos en el discipulado, pero en el discipulado más que un tema de un adoctrinamiento, de te doy este librito, ¿no? Sino de vida, de aquí para allá para acá. Y hay un concepto lindo en el discipulado, que es esto: yo lo hago, tú me ves, ¿sí? Yo lo hago, tú me ayudas. Tú lo haces, yo te ayudo. Tú lo haces y ahora no yo te veo, sino otro te ve. Y ahí arranca un nuevo ciclo, ¿sí? A mí me encanta con la música, por ejemplo, con Mari, eso es lo que estamos haciendo, ¿sí o no? Ella me ayuda ya en muchas cosas de música. Estamos como en el yo lo hago, tú me ayudas, por ahí vamos, ¿sí? Chévere. Jesús habla del discipulado como algo esencial en nuestras vidas. Miren, Mateo capítulo 5, verso 19, Jesús dice: de manera que alguno que quebrante alguno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a otros, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Somos instruidos para instruir. De eso habla este escriba docto. No solamente alguien con una posición, ¿cierto?, para que le sirvan, superpoderoso, lleno de habilidades histriónicas, de comunicación asertiva y todas estas cosas, ¿cierto? Una persona que sirve. ¿Y sirve cómo? De una de esas maneras de servir, instruir también, ser instruido para instruir a otros. Y eso es súper interesante porque, si me permiten, hoy estamos llenos de eso, ¿sí? De personas con una posición, ¿sí? Aún en la iglesia, personas con una posición, y creamos estos estratos dentro de la iglesia, que es terrible, porque al final de cuentas lo que Jesús demanda de nosotros es que sirvamos, punto final. Y esto, que la enseñemos, que la proclamemos, que la estudiemos, la observemos para luego proclamarla y enseñarla a otros. Ese es el discipulado. Maravilloso. De eso me habla este escriba docto. Un escriba que se hace discípulo, ¿sí? Que es instruido, pero ahora para instruir, para servir a otros. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos bien? Listo. Ahora continuamos. Wow, esto. Saca de su tesoro cosas nuevas y viejas, ¿sí? El verso 52 dice: Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Qué lindo, porque de esto hablamos un poco en la reunión anterior. Todo eso va a quedar en YouTube para que usted vaya, lo mire. Pero qué lindo que, mire, pueda uno todavía extraer más cosas de ahí. Es súper interesante esto. Es interesante que primero hable de cosas, dígamelo usted, saca de su tesoro primero cosas nuevas y luego cosas viejas. Y esto hablábamos un poco, que lo nuevo fue primero, ¿sí? Para nosotros, lo nuevo viene después, primero lo viejo y luego lo nuevo, ¿cierto? En nuestra cronología, en nuestro cronos. Pero en el Cairo de Dios esto es interesante, porque aquí el verso muestra claramente que primero fue lo nuevo. Y recordábamos hace unos días el Sermón del Monte, cuando Jesús hablaba y exponía esta nueva ley, no, la real interpretación de la ley, la que era la real interpretación de la ley, que siempre fue esa, que en ese momento era nuevo para ellos, pero que estaba desde la eternidad. Y si profundizamos más, pues esta verdad era Cristo hecho carne enfrente de ellos, ¿vale? Ahora, miren, partiendo de lo nuevo, primero las cosas nuevas y luego las viejas. Sobreedifica, haciendo uso de lo viejo. No desecha lo viejo, sino que lo viejo procede de lo nuevo en esta parábola. Eso es muy interesante. Lo nuevo es el fundamento, es fundamental, y como les decía, no en un sentido de nuestro cronos, sino en el kairos de Dios. Algo que es nuevo porque es recientemente revelado para nosotros, ¿cierto? Esto que Jesús les está revelando a sus discípulos, que es la base de la enseñanza bíblica.
pero que era antes, que era el propósito real de Dios para nuestras vidas y para la vida de sus discípulos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estamos claros? Vale, eso es importante. Miren, esto lo escuché hace unos días, se lo escuché a mi pastor Héctor Hermosillo, y es parte de nuestro ADN como iglesia, como semilla. Los semillosos, como discípulos de Jesús, lo hablábamos, buscamos a Jesús en cada página de la Biblia, ¿sí? En cada libro, en cada personaje. Ahí debemos hallar a Jesús, lo nuevo, ¿sí? Que fue desde la eternidad y hasta la eternidad, pero que es revelado a nosotros ahora, ¿cierto? En cada página, en cada personaje, en cada historia, buscamos a Jesús. Eso lo hacemos como semillosos, como discípulos de Jesús. Y si alguna historia del Antiguo Testamento no nos coincide, o sea, como que no coincide con este Jesús revelado a nosotros a través de los evangelios, ahí es donde debemos parar, volver a mirar, volver a leer, escuchemos, estudiemos, observemos, miremos el contexto, porque todo lo debemos filtrar, ¿sí? A través de la faz, del rostro de Jesús, de su amor, de su enseñanza. Eso debemos hacer como semillosos y como discípulos de Jesús, ¿vale? Necesitamos revisar, hasta filtrar, hasta encontrar, ver el conocimiento de Dios, así como dice Pablo a los Gálatas, en la faz, en el rostro, en el carácter del Hijo de Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él nos lo ha revelado. Lo nuevo, Jesús, ¿vale? Entonces todas estas enseñanzas que son maravillosas, que no las desechamos, ojo, pero sí las filtramos a través de la faz, del carácter, de la enseñanza de Jesucristo, ¿vale? Bien, ¿claros? ¿Cómo vamos hasta ahí? Recordamos que el Sermón del Monte, como les decía hace un ratico, no era una nueva ley, era la correcta interpretación de la ley. ¿Sí? Escuchaste que fue dicho, no matarás. Pero ahora yo les digo que aquel que se enoje, y hablábamos de esa palabra enojo, que no es que me puse bravo y ya, no, ese enojo tenía connotaciones profundas de maquinar, de pensar, ahí ya eres culpable, ¿sí? No es que te enojes, sino que maquinas y piensas. Me acuerdo cuando estudiábamos esa palabra, ¿sí? Era la interpretación correcta de la ley que Jesús estaba dando en el Sermón del Monte. Es importante abrazar lo nuevo. Jesús, la palabra hecha carne, y como hemos dicho aquí también, tuvieron a Jesús enfrente, la palabra hecha carne, lo que ellos ya habían estudiado y conocían, punto por punto, coma a coma, la tuvieron hecha carne enfrente de ellos y no la conocieron. ¿Vale? Lo nuevo es clave aquí, y eso lo vamos a ver en el texto que sigue. Miren, porque precisamente eso es lo que les está pasando a las personas que rechazan a Jesús. Lo nuevo no les encaja con lo viejo, no hace match, si no coincide, ¿vale? Por eso es importante también entender y abrazar lo nuevo. No pueden reconciliar el hecho de que saben de dónde viene Jesús, que eso es lo que ya vamos a ir ahí. Saben de dónde viene Jesús, quiénes son sus familiares, qué hace, con la sabiduría y los milagros que está haciendo. ¿Vale? Vamos a ir al verso 53, por favor. Dice así, si tiene título, ahí dice Jesús en Nazaret. ¿Estamos claros? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Vale, observemos juntos entonces. Verso 53. Veamos desde el 53 hasta el 56. Dice así, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Y venido a su tierra, que ya el título nos dijo dónde era, ¿cierto? Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y esta palabra carpintero, ¿cómo la hemos romantizado, ¿no? en nuestra época? Pero realmente esta palabra hace más alusión a alguien que trabajaba en construcción, en todo esto, arreglando todo este tipo de cosas, más que un ebanista como tal, ¿sí? Pero hoy la hemos romantizado mucho, ¿no? En
en las que estamos en las manos del carpintero y todo eso. Bueno, era un paréntesis ahí. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Realmente está hablando de una persona que trabaja en construcción, en todo este tipo de cosas, no un artista, no un ebanista. ¿Me hago entender? ¿Vale? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Tengamos ahí presente a Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Wow. Jesús vuelve a Nazaret. Después de todo lo que hablamos, mire, es tremendo este capítulo 13. Porque el capítulo 13, miren, de un capítulo a otro, el capítulo 13 arranca Jesús enseñando junto al mar, ¿cierto? En una barca. Después continúa, mucha gente se va y van a una casa y sigue enseñando en una casa, solo a sus discípulos. Y ahora terminando ya vemos aquí a Jesús que está en Nazaret, en una sinagoga. O sea, cualquier lugar es propicio para enseñar, para proclamar la palabra de Dios. En la barca, en la casa, en la sinagoga, en el café, todo lugar es propicio para hablar de Dios. Me encanta. En solo un capítulo vimos a Jesús aquí, allá, enseñando. Entonces vemos aquí que Jesús vuelve a Nazaret, su tierra natal. Wow. Y este no es cualquier lugar. Esto es un lugar donde ya antes habían rechazado a Jesús. Miren, hay un pasaje interesante en Lucas capítulo 4, verso 28. Si quiere ahorita vamos allá. Muchos coinciden, muchos dicen que este momento del que estamos hablando en Mateo tiene que ver con ese capítulo 4, verso 28. Pero la mayoría, haciendo la tarea, estudiando juicioso, la mayoría coincide que son momentos diferentes. O sea que aquí cuando Mateo habla de que Jesús vuelve a Nazaret, ya Jesús lo habían rechazado en Nazaret, en el capítulo 4, verso 28 del Evangelio de Lucas. Vamos allá, porfis. Lucas capítulo 4, verso 28. Esto se va a poner más interesante. Ay, ay, ay. Es maravillosa la palabra de Dios. Me encanta cuando uno empieza a mirar y a descubrir cosas. ¡Wow! Uno dice, esto estaba ahí, pero si yo leí esto lo he leído un montón de veces. Verso 28 del capítulo 4 de Lucas. Ojo, en una ocasión antes de la que estamos hablando en el capítulo 13 de Mateo. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¡Wow! Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús ya había sido rechazado en Nazaret, ¿sí? Y eso es tremendo, me da tanta curiosidad que querían despeñarle, ¿sí? Y es tremendo porque el capítulo 4 comienza con la tentación de Jesús. Y en la tentación de Jesús, recuerdan que el enemigo lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice, lánzate. Porque escrito está que van a venir los ángeles y te van a... No vas a caer, te van a sostener. ¿Sí? O sea, el mismo diablo sabía eso. Y aquí estos, como dicen por ahí, ternuritas, pensaban que lo iban a despeñar. ¿Vale? El ser humano, ¿no? Es a veces... nuestra miseria del ser humano, la miseria del ser humano, ¿vale? Querer ser igual a Dios. Bueno, ahora, ¿esto para qué? Para que viéramos cómo ya Jesús había sido rechazado en Nazaret, pero aún así Jesús vuelve a Nazaret, ¿vale? A enseñar en la sinagoga. Esto me encanta, miren. Jesús ya había sido rechazado en Nazaret, las personas no podían aceptar lo nuevo. Recuerden de qué venimos hablando, ¿vale? Qué tremendo que a pesar de que veían milagros, porque dicen que se escandalizaban con su sabiduría y sus milagros, o sea, ya Jesús había hecho algo ahí, pero aún así lo rechazan, ¿vale? Si a nosotros nos rechazan en un lugar, nosotros volvemos así de una al lugar, o decimos esa famosa frase que dice, de mejores de mejores lugares me han sacado, ¿cierto?
no volveríamos a ese lugar. Pero Jesús vuelve a Nazaret. Miren, pensemos un momentico, ¿cómo seríamos recibidos nosotros si fuéramos al lugar de donde salimos cuando éramos jóvenes y cuando éramos más jóvenes? Bellos todavía. Por ejemplo, Jonathan, cuando vas hacia Taquira, ¿cierto? Uno se siente como chévere, como que... Exacto. O cuando vamos a Bucaramanga, por ejemplo, y las personas que nos conocieron hace muchos años nos ven y dicen, wow, qué chévere todo lo que Dios ha hecho con ustedes por allá y todo esto, ¿sí? O si voy a Sincelejo, que yo viví en Sincelejo, mi niñez la viví en Sincelejo, ¿sí? Wow, dicen, maestro, ¿cómo está, maestro? ¿Cómo le va? Maestro de música, ¿no? ¿Sí? Así se siente uno cuando uno vuelve a la tierra donde uno salió, por allá en Sincelejo, en Zipaquirá, en Bucaramanga. Pero no es el caso aquí de lo que le está pasando a Jesús. Jesús ya conocía el corazón de las personas y aún así Jesús vuelve a Nazaret. Tremendo. Y eso es pues, ¿qué podemos aprender de ahí nosotros? Que a veces... ¿Nosotros qué diríamos? Nosotros diríamos, no, de mejores lugares me han sacado, yo no voy por allá. Pero a veces, esta personita que a veces le insistimos para que nos acompañe en la iglesia, que venga, ¿cierto? Y nos dejan visto, o le dejamos el mensajito, o lo buscamos, y no. Vale la pena insistir un poquito cuando se trata de proclamar el mensaje del amor de Dios. Vale la pena que insistamos un poquito. Que no nos rindamos a la primera. Recuerdo cuando veíamos la parábola del sembrador, que el sembrador deja la semilla, ¿cierto? Y veíamos que que 3/4 del trabajo del sembrador no da fruto, se pierde. Pero hay 1/4 que da fruto, ¿sí? Y a veces eso seguramente nos ha pasado y nos va a pasar. Que invitamos acá, que le hablamos de Dios a esta persona y no. Pero cuando da fruto, vale la pena. Y la muestra de que vale la pena es que estemos hoy aquí nosotros, los que estamos. Es maravilloso, es lindo, no es casualidad. Continuamos. Entonces, vemos que rechazaban a Jesús. No les hacía match. La persona que estaban viendo, que ya ellos sabían de dónde venía, ¿sí? No les hacía ese match con la sabiduría y los milagros que Jesús estaba haciendo. Ahora, eso es interesante, porque no creían en Jesús, le rechazaban. Y ahora miren esto, es más brutal. ¿Sabes también a quién le costaba mucho creer en Jesús? ¿A quiénes? Imagínense, él dice, vemos que va a Nazaret y las personas que lo conocían desde pequeño, no, pues yo lo vi allá llorando cuando se cayó, no creían en él. ¿Saben también a quién le costaba mucho creer en Jesús? A su familia, ¿sí? A las personas más cercanas. Voy a mencionar algunos ejemplos respecto a eso. No lo tiene que ir a buscar, yo lo tengo aquí, lo menciono, lo leo y ahí nos queda presente la cita para que después en casita, si lo quiere leer, de una. Marcos, capítulo 3. Versos 20 y 21, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de manera que ellos, refiriéndose a los familiares, ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, vinieron para prenderle, porque decían, estás fuera de sí. O sea, estás loco, man. Hablándole a Jesús. Los suyos, se entiende comúnmente como sus familiares más cercanos, pensaban que Jesús estaba fuera de sí. No creían en él, que había perdido la razón. Juan, capítulo 7, versos 3 y 5. Y le dijeron sus hermanos, miren esto es terrible, Dios mío, perdónanos. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Esto suena bien, pero dentro del contexto lo están haciendo en un tono sarcástico, burlándose de él. Terrible. Ni aún sus hermanos creían en él.
Durante la fiesta de los tabernáculos sucede esto y lo desafían sarcásticamente a hacer milagros en público. A Jesús, sus familiares. Tremendo. O sea, por eso Jesús va a decir después que ni en tu tierra ni en tu casa. Bueno, pero ahorita estudiamos esa frase que también me parece interesante. ¡Wow! Tremendo. Y vemos, hago esto porque precisamente Mateo habla de los familiares, ¿cierto? Ahí menciona a María, a Jacobo, a José, Simón y Judas. Y traigo esto precisamente para hacer ahora lo siguiente. Miren, vemos claramente que la gente no creía en Jesús y sus familiares les costaba también creer en Jesús, pero con el paso del tiempo, muchos creyeron en Él. Aún uno de sus hermanos, y uno de los libros que tenemos en la Biblia, uno de los libros que tenemos en la Biblia es escrito y se le atribuye a Santiago, hermano de Jesús, ¿sí? Que es el Jacobo del cual estamos hablando en este pasaje, ¿sí? Y ya miramos, pero ¿por qué es Santiago? Y si era Jacobo y todo esto. Miren, el escritor de la epístola de Santiago es el mismo Jacobo mencionado en el pasaje que estamos viendo. Y bueno, yo no soy experto en idiomas, ahí estoy aprendiendo inglés. Try with the English, ¿ok? Pero la idea es esta, de lo que estuve leyendo y se los quiero transmitir. La palabra Jacobo, del hebreo Jacob, ¿sí? Griego, Jacobos, ¿sí? Pero cuando pasa al latín, Jacob. Y después le dan el carácter de santo, Saint Jacob. Ya ahí toma sentido para nosotros, ¿sí? En este cambio de idiomas y de traducciones pasa del Jacobo al Santiago. Pero créanme, todos coinciden de que la persona de la que estamos hablando, este Santiago, es este Jacobo que menciona el capítulo 13 en el Evangelio de Mateo. O sea, de aquellos que seguramente estaban ahí en el montón y como que Jesús, ¿será que Jesús? Bueno, acompañemos a Jesús a ver qué pasa, que no nos vayan a apedrear aquí a todos, ¿vale? Y lo menciono porque es interesante y vamos a ir precisamente a cómo inicia Jacobo, Santiago, su epístola. ¿Le parece? Vamos al capítulo 1. Santiago. Y ya vamos terminando. Me encanta. Miren, que seguramente fue parte de los que dijeron que Jesús estaba fuera de sí, o que fue parte de los que dijeron, ay, entonces ve y haz milagros allá también, para que todos lo vean, así en tono sarcástico. Es el que más adelante escribe esto, que me parece maravilloso, brutal. Qué lindo que lo leamos juntos. Santiago capítulo 1, verso 1. La primera parte. Dice así. Santiago, ¿cierto? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Santiago, pudo haber dicho hermano, el hermano mayor, el hermano menor, seguramente menor, ¿no? Porque hermano de Jesús, ¿sí? No, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, no es mi hermano simplemente, es Dios. ¿Y quién es Jesús para nosotros hoy? Él es Dios. Y también nombramos acá, decimos esto, no ese Dios que simplemente está en un trono y juzga, ¿sí? Que Él está hoy sentado en el trono, claro que sí, y un día juzgará, claro que sí. Pero un Dios que se hizo carne y habitó en medio de nosotros, que se identifica con nuestro dolor, ¿sí? Es que ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto, man? Jesús, pero es que hablan del amor de Jesús, pero ¿dónde estaba Jesús cuando yo tuve que atravesar por esto? Cuando tuve que atravesar la muerte de un ser querido, ¿dónde estaba Jesús? Pues yo le digo, Jesús estaba en la cruz, ¿sí? Resolviendo no solamente nuestro problema temporal, sino nuestro problema eterno. Ahora podemos acercarnos a Él y un día le veremos cara a cara y estaremos con Él y todo habrá valido la pena. Miren, un día le veremos cara a cara.
Santiago dice, siervo, doulos, del griego doulos, que también puede traducirse como esclavo. Y este saludo refleja una profunda referencia y humildad. A pesar de ser un hermano de Jesús, Santiago se somete totalmente en una relación de siervo y señor, esclavo y señor. Y esto es interesante, miren, porque hoy hablamos de Jesús, de Dios como nuestro amigo fiel. Lo es, claro que sí. Mi pana, mi ñampira. Está bien, desde nuestra cultura lo entendemos, está bien. Pero ojo, porque Él es el Señor. ¿Vale? Él es el Señor. Es nuestro amigo fiel, el que no nos falla, claro que sí. Pero Él es el Señor. Nuestro hermano mayor, ¿sí? Pero Él es el Señor. Y vemos que Santiago está haciendo eso. Aquel que podía decir, mi hermano, caminamos, yo le ayudé, echábamos picadito de fútbol y toda la cosa. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él es el Señor. ¿Vale? Y esto es importante. Es tremendo porque cuando creemos que Él simplemente es nuestro amigo fiel, pues entonces es el bombero, ¿cierto? Que viene a resolver los chicharrones que nosotros, por nuestra desobediencia, en muchas ocasiones ocasionamos. ¿Sí? Pero no, Él es el Señor. Sí, que no nos falla, pero Él es el Señor. Y esto debemos entenderlo, y dentro del concepto que hemos hablado aquí de entender, ¿no? Una verdad que no solo se queda en lo intelectual, sino que llega a nuestra vida y se pone por obra. Cuando decimos que no solo es nuestro amigo fiel, Él es el Señor. O sea que cuando me pasa algo, yo tengo que confiar en su soberanía, que Él es Dios. Y Él en su soberanía sabe que esto me está pasando, y esto seguramente es lo que tiene que pasar y me conviene. Aunque yo no esté de acuerdo, aunque a mí me duela, aunque a mí no me guste tanto. Dios es fiel. Él es nuestro amigo fiel, pero Él es el Señor. ¿Vale? Y ahora, con esto ya termino. Ahora sí termino. Versos 57 y 58. Sí, ya con eso termino. Miren, ya no hay más hojitas. Acá nada. Dice así, verso 57, y se escandalizaban de Él. Esta palabra se escandalizaban tiene que ver también con la que hablaba anteriormente, de que se maravillaban. No es que se maravillaban de forma positiva, de wow, sino más bien que se escandalizaban, ¿sí? Se escandalizaban de Él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Hasta ahí, y ahorita revisamos el 58. Interesante, esta frase es súper famosa y ha venido hasta nuestros días y la decimos, solo que la decimos diferente. Nosotros decimos, no hay profeta en su tierra. Esa es nuestra frase. Y creemos que eso lo dice la Biblia, ¿cierto? Eso está en Sofonías 3:42. ¿Sí? Pero Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Interesante, y no son iguales. Se parecen, pero no son iguales. Leámosla una última vez y explicamos. Nuestra frase hoy en día es, no hay profeta en su tierra. ¿Sí? La que Jesús dice es, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra o casa. Interesante porque la que decimos hoy en día, anula o va en contra de la identidad. O mejor dicho, la identidad está condicionada por las personas. Y más adelante vamos a ver que Jesús no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, y ya vamos a explicar eso. Pero ojo, otra vez, la primera, la que nosotros decimos, no hay profeta en su tierra, condiciona la identidad del profeta. Obviamente Jesús está hablando de sí mismo ahí, ¿cierto? Condiciona la identidad del profeta a si lo aceptan o no, ¿cierto? Pero la frase que Jesús dice es, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y casa. O sea, el profeta es profeta, tiene su identidad intacta. Lo honren en su propia casa o no. ¿Me estoy haciendo entender? Una vez más, no hay profeta en su tierra, condiciona la identidad del profeta a si lo aceptan o no, ¿cierto? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, la identidad permanece, ¿sí? El profeta es profeta, lo honren o no. Y efectivamente aquí Jesús, ¿era o no era Jesús? Claro que era Jesús. Lo aceptaran, lo honraran o no, pero seguía siendo Jesús, ¿cierto? El Hijo de Dios. Y hoy Él es Dios. Crean en Él
o no crean en Él. O sea, Él no tiene ningún problema. Quienes tenemos un problema somos nosotros, los seres humanos. Si creemos o no creemos en Él. ¿Vale? En Él. Porque el ser humano, miren, cuando hablan de que las personas no creen, el ser humano cree en todo. Tiene un problema para creer en Dios, para confiar en Dios. Pero el ser humano es muy crédulo. Y yo he visto gente hacer cosas tremendas, terribles, que uno dice, no, oye, es más sencillo lo que nosotros enseñamos, man. Lo que Jesús habla en su palabra es más sencillo de hacer. O sea, el ser humano si es cree, pero tiene un problema, y es creer en Dios. Y ahí vamos al verso siguiente. Dice así: no hizo allí muchos milagros. Vemos que él ya había hecho milagros, porque por eso se inician a escandalizar y todo esto. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En una lectura así rápida, sin profundidad, uno dirá, uy, se le acabó el poder a Jesús porque ellos no creían. Y ahí validamos la frase que nosotros decimos: no hay profeta en su tierra. Pero Jesús, ¿será que se le acabó el poder porque las personas no creían? Cuénteme, dígame usted. ¿Usted cree que al Dios del universo, el creador del mundo, el artesano de todo lo que vemos, se le acabó el poder porque algunos seres humanos no creían en Él? Y vemos la frase de Jesús: no hay profeta sin honra. Me honras o no, pero yo soy Dios. Esto es importante porque, miren, el verso 58 que nos dice esto, que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muchos van a pensar, muchos pueden pensar, y yo lo he escuchado, que fue como que Jesús se le acabó el superpoder a Jesús. Y esto nos lleva a redefinir nuestra fe y redefinir esa palabra de fe a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. Nosotros hablamos de fe cuando nos proponemos hacer algo y queremos hacerlo y le ponemos todo el empeño. Eso está bien, eso es la voluntad humana, el esfuerzo, el trabajo, eso está muy bien. Que creemos algo y en muchas ocasiones Dios es el que pone en nuestro corazón el hacer esas cosas, nos esforzamos, la damos toda y lo logramos. Pero eso es acá, en nuestras fuerzas, nosotros, humanos, ¿sí? Pero esta fe de la que hablamos aquí es una fe que no tiene esencia, que no tiene sentido en sí misma, sino que es una fe que tiene todo el sentido en el objeto de nuestra fe. ¿Sí? No sé si me hago entender. La fe, esta fe sola, es que lo pensamos como un poder sobrenatural humano. ¿Sí? Esto se va a ver chistoso en el video. Voy a mover el video porque tengo fe. Como una telequinesis, No, eso no es la fe de la que me habla la Biblia. Ojo, sin desechar lo que acabé de decir sobre la voluntad, el esfuerzo y el trabajo de nosotros, ¿cierto? ¿Vale? Pero esta fe que me habla de la Biblia no tiene sentido, no tiene esencia en sí misma, sino en el objeto de nuestra fe. Pongo un ejemplo, cuando hablábamos de las señales, ¿sí? Que a veces las personas queremos señales, ¿sí? Pero una señal no tiene sentido en sí misma, sino en el objeto que señala. O sea, si no hubiera objeto, no existiría la señal, no tiene sentido. Si no hubiera Dios, la palabra fe de la que me habla la Biblia no tendría sentido. Existe fe porque hay un Dios en quien tener fe. ¿Me hago entender? La fe de la que hablamos aquí, de la que me habla este pasaje, su esencia, su fundamento está en el objeto de la fe de estas personas, Jesús. Eso cambia muchísimo porque les ha pasado que le han pedido algo a Dios con mucha fe y no ha pasado. A mí me ha pasado. Nos ha pasado eso, ¿cierto? Ahí es donde debemos redefinir la fe. Miren, un leproso se acerca a Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Esa es los pobres en espíritu, lo que habla la Biblia, ¿no? Que no tenemos nada, solo tenemos a Jesús, ¿sí? Si quieres, puedes limpiarme. O sea, si quieres, porque de poder
tú eres Dios, yo sé que puedes. Esa es la fe. Cuando le hemos pedido, hemos clamado, le hemos rogado algo a Dios. Y eso es tremendo, y perdónenme, discúlpenme, pero tengo que decirlo, y la iglesia ha patrocinado eso mucho. Pide con fe, y así será. No, no será, no sabemos. Dios es soberano, Dios es Dios, y Él hace como Él le place. Pide con fe. Es más, no me voy a meter ahí, pero ya es más, pactémoslo con Dios. Hay que decirlo. Es más, sellemos esto ya aquí. Tráeme el alfolí, traigamos aquí una ofrenda. No, la Biblia no me habla de esa fe. La Biblia me habla de poner mi confianza, mi todo en Dios. ¿Sí? Y confiar en su soberanía, de que Él quiere lo mejor para mí. Crea yo en el momento, en este momento yo crea que me convenga o no me convenga lo que está pasando. Pero creo en Él y confío en Él, me abandono en sus brazos, confío en Él, en su soberanía. Y que eso que de pronto no me está gustando, Él tiene un propósito. ¿Sí? Y cuando venimos y le pedimos y hacemos un montón de cosas con fe. Pero esta fe no es la que me habla la palabra de Dios. ¿Sí? Y no me malinterpreten. Nosotros oramos, clamamos a Dios. Claro que sí, clamamos a Él, y cuando tenemos una necesidad, clamamos a Él. Y ustedes saben, mi mamita estuvo enferma hace unos días y clamamos a Dios. Dios, ayúdanos, danos fuerza, ayuda a mi mamá, fortalece su cuerpo, su corazoncito, que necesito consentirla más. Sí, pero Dios es soberano. Y ahí es donde también lo que hablábamos hace unos minuticos de este amigo fiel, ¿sí? De este amigo fiel, claro que sí, Él no te va a fallar. Pero cuando estés atravesando un momento difícil, un momento complejo, ahí es el momento de confiar en Él. Ahí es el momento de tener nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Entonces es redefinir esto de fe. La fe no es un poder sobrenatural humano, ¿sí? El Super Saiyajin, no. La telequinesis, no. Los X-Men, no. Al contrario, ¿sí? Esta fe de hoy en día que proclama, tú puedes, tú lo vas a lograr. Esta fe es, no puedo, man, pero Dios en mí sí. Él puede hacerlo. Es diferente. Se parece en muchas ocasiones. Hay una línea por ahí, sí, gris, como que, pero es diferente. Y estamos llamados a eso, a proclamar eso. Es diferente. No soy yo, es Dios en nosotros. Él en nosotros. Que se haga su voluntad en la tierra así como en el cielo, ¿cierto? ¿Y qué hay en el cielo? Pues Dios es soberano. Él es Dios. Le invito a que cierre sus ojitos y oremos.